porque diferente no significa malo, y en el sexo también hay que aplicarlo. Bienvenidas a Sin Filtro con Afrodita. Yo soy Gabriela Martínez, sex coach y creadora de Afrodita Sexual Studio. Prepárense, porque lo que les traigo está picante. Hello, bienvenidos a otro episodio de Sin Filtro con Afrodita. A mi invitado de hoy me lo pidieron mucho porque tiene a más de una persona fantaseando con él. Bienvenido, Dersein. Muchas gracias por la invitación y por el interés en todas estas cosas particulares. Imposible no interesarse. Por favor, quiero que te presentes. Bueno, me llamo Adolfo, me conocen como Dersein, hago, entre otras cosas, fotografía, trabajo en desarrollo de software, hago mucho BDSM, que es usualmente por lo que la gente me conoce, hago Shibari también hace muchos años, y una de las cosas que más me llaman la atención y que más disfruto es tratar de que la gente conozca sobre estas cosas, sobre el BDSM, sobre el Shibari, sobre lo que pueden aportar a la vida en general. Capaz que ni siquiera necesariamente que lo practiquen o que lo hagan, pero que sepan que existe y que sepan qué es lo que es, qué es lo que no es. Eso es muy importante. Y en el fondo que sepan que es algo que se puede disfrutar mucho y que puede aportar mucho a la vida en general. Dersein, ¿hace cuánto tiempo llegaste a Uruguay? Ahora en febrero cumplo 7 años desde que vivo acá. ¿Y hace cuánto tiempo practicas BDSM? BDSM practico hace unos 10 años más o menos y Shibari hará hace unos 3 o algo así. Es pila igual. ¿Y dirías que en Chile es como más abierta la mentalidad a todo esto del BDSM o es como acá, por ejemplo? Es más o menos lo mismo. ¿Sí? O sea, capaz que la única diferencia es que los eventos en Santiago y en Buenos Aires también son un poco más grandes porque hay más gente. Claro. Entonces hay una masividad que aporta a que más gente practica o que hay más variedad o que se ve más o que los eventos o cierto tipo de eventos se hacen un poco más seguido, pero en la gente en general la actitud es más o menos la misma aquí o allá. O sea, te vas a encontrar con gente que le produce rechazo, te vas a encontrar con gente que le produce rechazo porque no sabe realmente qué es lo que es. ¿De qué lugar viene Claro, eso, ¿no? te vas a encontrar con gente que le produce una curiosidad y mucha curiosidad. Y eso es más o menos transversal, sea el lugar en donde Claro. sea. Bien, y si tuvieras que explicar para la gente que nos está escuchando y nos está viendo, porque recuerden que nos pueden ver, también esto es un video podcast por YouTube y Spotify. Si tuvieras que explicarlo para los que no saben nada, nunca escucharon, ¿qué es el BDSM? ¿Qué dirías? BDSM es una serie de prácticas que están basadas en la confianza, en el consenso y en el cariño, en donde las personas asumen un rol. Bien. Y uno de esos roles es una persona que controla la situación, una persona que es dominante, y otra persona que es sumi, o sumisa o sumiso, en donde esa persona le cede el control de forma voluntaria, que eso es fundamental. La persona sumisa le cede el control de forma voluntaria a la parte dominante para que ambos puedan disfrutar y sentir placer con diferentes prácticas que están basadas un poco en esa dinámica de dominación y sumisión. Bien. ¿Cómo entraste al mundo del BDSM? Oh. Desde hace muchos años, o sea, desde casi que empezó mi viaje y mi descubrimiento de mi vida sexual, siempre me llamó la atención atar a mis parejas a la cama, que es algo que también... ¿Cómo reaccionaban tus parejas ante este pedido? En realidad, tampoco era algo que yo les pedía. Bien. Que me complacieran en eso, sino que era algo que yo me di cuenta que era una fantasía usual. Bien. En las chicas que yo conocía en ese entonces. Porque una de las cosas que me preguntan mucho es personas que tienen esta como ganas de experimentar, pero no saben cómo decírselo a sus parejas. Entonces capaz que tu respuesta le puede servir a alguien como para... Como yo empecé, no recuerdo alguna situación en donde yo particularmente haya
pedido o ofrecido. ¿Y con qué las atabas al principio? qué Ya sé yo, con cuerdas de una. Con lo que encontraba a mano. O sea, ni siquiera tampoco era que tenía implementos o elementos. Claro, o lo por hacía eso de te digo, forma porque sofisticada. No. las ganas pueden estar, pero tipo, ya estás en el momento y dices, No, qué sé yo, con la corbata o con bufanda o con alguna Todo tela vale. o con lo que sí, o con la manga de la camisa o Bien. con lo que hubiese. Sí, no era nada muy sofisticado. anotando. Sí me he dado cuenta a lo largo del tiempo, porque capaz que no recuerdo específicamente cómo se dieron esas situaciones, pero sí algo que me he dado cuenta que le puede servir a la gente que se cuestiona o se pregunta cómo se lo digo a mi pareja, es decirlo. O sea, y puede parecer un poco contradictorio, puede ser intimidante tal vez hablarlo, pero parte de lo que me he dado cuenta es que cuando uno habla ese tipo de cosas con franqueza y de manera directa y de manera clara, así como hablamos un montón de otras cosas. O sea, por ejemplo, Correcto. cuando yo conozco a alguien, que sea con alguien con quien voy a salir o con alguien con quien voy a tener una cita o quiero tener algo, hay ciertos temas que salen de forma natural. Por ejemplo, uno habla de si es que quiere tener hijos o no. Por ejemplo, uno habla de si es que se quiere casar o no, uno habla de sus gustos culinarios, uno habla de un montón de cosas que son tremendamente importantes o que uno asume que son importantes o que para algunas personas son importantes porque te determinan si es que la otra persona piensa más o menos lo mismo que tú. Uno debiese, a mi juicio, este mismo tipo de cosas, hablarlas también con esa misma naturalidad. Y sí, conversarlo todo. Y conversarlo todo y decirlo, yo entiendo que no sea fácil porque hay un montón de barreras de inercia social o de vergüenzas o de miedos, Claro. que lo entiendo perfectamente. Y justamente a propósito de eso mismo es que es más importante poder hablarlo con naturalidad y preguntarlo o decirlo con naturalidad, porque la mayor cantidad de veces, si uno lo habla o lo dice de forma ahí calladita y como secreto, la otra persona lo va a interpretar como que es algo que tiene que mantenerse oculto, que es ¿Sabes que vergonzoso. eso es como la connotación con la que uno lo habla? Es como de la misma forma que esa persona lo va a recibir. Claro. Como cómo me lo estás planteando. Exacto. Entonces, yo me he dado cuenta porque hace varios años empecé a hacer el experimento y lo empecé a hacer como un experimento de empezar a decir que yo practicaba todas estas cosas de forma abierta. Entonces, A la persona que... sí, a con quien estuviera, así como cuento las cosas que me gustan con respecto a hacer deporte o al arte, o sea, si alguien me pregunta, oye, ¿qué hiciste el fin de semana? Sí. Y resulta que el fin de semana hice fotos de desnudo, o hice sesión de BDSM, o hice sesión de Shibari, Me y encanta. fui a la playa, y que sé yo, decía, Sí. o sea, mira, que si yo fui a la playa, sacamos a pasear al perro, después de noche hice fotos de desnudo con una amiga, hicimos una sesión de BDSM, Y la gente- y después al día siguiente salimos con mi novia a comer, no sé, chivito, lo que fuese. Sí. Y con naturalidad, porque para mí era parte de mi normalidad. Entonces, la mayoría de las veces, la respuesta de la otra persona a esa actitud o ya esas cosas que les decía con esa actitud, en general es de una curiosidad sincera. O sea, la gente que hay como un poco, espera, ¿qué fue lo que hiciste el sábado? ¿Qué? Sacar a pasear al perro. No, lo otro. Entonces, no, qué sé yo, hice una sesión de BDSM o hice, ay, ¿y qué es eso? ¿Y cómo funciona? Y Como ir evangelizando. Claro, porque Sin querer queriendo. sí, a mí también, o sea, una cosa que a mí personalmente me gusta es enseñar, o sea, di clases cuando estaba en la universidad, después di clases en la universidad de programación, BDSM. Ah, ok. Di clases de fotografía también mucho tiempo, no en la universidad, pero en forma de talleres, y ahora que doy clases de Shibari y de BDSM, o sea, el aspecto de enseñar me gusta mucho. Bien. En general, cuando uno habla de este tipo de cosas con esa actitud de normalidad, porque para mí es algo normal, así como ir al gimnasio a hacer una clase de yoga, la respuesta de la otra persona es de esa curiosidad y te empiezan a preguntar. ¿Sí? Ahora, claro, que si a la gente que le cuesta explicar qué es lo que es o por qué le gusta, capaz que se complica y ese formato no es de su agrado, pero ese fue el formato que encontré yo y que a mí me agradó. Y es el que sigo utilizando. O sea, He visto que en el trabajo te preguntan y que tú les contestas. Claro. Sí, a mí en el trabajo la gente cercana, la gente con la que he trabajado de forma directa, toda sabe. Entonces, qué sé yo, y la gente sabe ¿Y que hago alguna vez te BDSM. encontraste con una reacción como No no agradable? No.
Bueno, eso debe ser un buen indicador, ¿no? De que realmente desde donde nace la respuesta o de la forma en que nace la respuesta, también vas a tener la devolución de la persona, Claro, digamos. sí. También va en el hecho de que, con lo que mucha gente a veces se sorprende, que tal vez conoce el término de BDSM, pero no sabe muy bien de lo que va, es que yo siempre cuando hablo y explico respecto a las prácticas y a qué es lo que es, ya sea de forma más conversacional o más tipo charla o desde el aspecto que sea, siempre trato de dejar de forma muy clara que es algo que implica mucha confianza y mucho cariño y mucha preocupación y mucho respeto. Entonces, eso resuena mucho con la gente. En el Claro. sentido de que, o sea, no es un montón de loquitos. Claro, no es darle golpe y darle golpe hasta Exacto, que te... exacto. Entonces, eso también hace que la recepción de la gente sea distinta. O sea, de darse cuenta de que... Porque, qué sé yo, cuando uno realmente hace las cosas con honestidad y con cariño y con respeto, cuando uno habla de eso, Se nota. la gente se da cuenta, Se se nota. se re da cuenta porque yo te he escuchado en varias charlas y creo que es una de las razones por las que no es violento escucharte. O sea, es como agradable y como que uno se interesa, no se siente como... y es la Claro. experiencia que tiene, porque lo he conversado con otras personas y los compartimos, el sentimiento. Es como que es de una forma muy correcta. Claro, porque qué sé yo, es así, entonces, y yo lo vivo así, y yo lo disfruto así, Y se para nota. mí tiene que ser así, y entonces, claro, o sea, eso se transmite cuando uno nota. lo habla y la otra persona se da cuenta y lo percibe y lo ve, entonces eso también en parte ayuda a la recepción de que, Esto de es la así. curiosidad y de que esto es así y que no es un montón de loquitos. Muy Que bien. un poquito sí somos, pero... Muy bien. Cómo fue tu primera sesión? ¿Cómo fue la primera vez de ¡Wow! Ersein sesionando? Pasa que ahí depende de lo que interpretemos por sesión, porque por ejemplo, Digamos más ya en conocimiento de tu rol y de que decías, bueno, voy a sesionar. yo diría que eso fue recién hace unos años, capaz que hace unos 4 o 5 años o ¿Sí? algo así. Sí, sí, porque, o sea, primero cuando yo empecé con todo esto de que me gustaba tratar a la gente y etcétera, o sea, lo hacía así, muy, así nomás. Bien. Después cuando conocí el término, hace como 10 años atrás, me empecé a interesar por el aspecto del bondage, que si yo me compré unas cuerdas, y empecé a practicar, y empecé a hacer cosas, empecé a interesarme por ciertas dinámicas de dominación y sumisión, empecé a leer, pero empecé a practicar más desde el punto de vista de las prácticas que desde el punto de vista de los conceptos y lo teórico. Bien. O sea, yo no conocí el concepto de consenso y de lista de consenso y de contrato, sino hasta mucho después. Entonces, y ciertas formalidades y ciertos cuidados que uno tiene que tener, como el aftercare y otras cosas, ¿Y los no las conocí contratos? hace ¿Te mucho animas a después. explicar un poquito el tema del... Ya explico. Y entonces, claro, en la primera sesión como tal, así como practico el BDSM ahora, fue hace como 4 o 5 años atrás o algo por el estilo, que fue con todas esas cosas como bien Marcadas, en reglas claras. y bien marcadas y con conocimiento de causa de que lo estaba haciendo de esa manera y que la otra persona también entendía que había como esa cierta estructura que había que seguir para tener estos cuidados y que minimizar los riesgos que nunca se pueden eliminar por completo, pero Claro. se tiene... Entonces tiene ahí esto nació abajo. Ersein. Bueno, el nombre en realidad viene de mucho atrás porque es un seudónimo que utilizo desde hace muchos años Ah. por otras razones desde lo artístico. Bien. Pero sí, como mi rol más como dominante, el BDSM, nace recién más formalmente, hace como unos 5 años atrás. Y con respecto al contrato o al consenso, que son dos cosas separadas, por un lado está el consenso que uno hace de forma previa a una sesión, que puede tomar un montón de formatos. Puede ser una conversación, puede ser un checklist que uno tiene, puede ¿Se ser un hace como un papelito. rato antes de la sesión o se hace otro día? ¿Cómo funciona? Cualquiera de las opciones. Mientras que sea antes Bien. de la sesión, a veces es inmediatamente antes, a veces es con días de antelación, dependiendo de la relación que uno tenga con la persona. Ok. Yo usualmente lo que hago es que yo tengo una lista, tengo tipo
spreadsheet de esto de Google Un Docs. checklist, Tengo así. sí, bien, bastante amplio, que he ido evolucionando también con los años porque he ido aprendiendo cosas nuevas y hay Bien. ciertos otros gustos que he ido desarrollando en el tiempo. Entonces, tiene toda esta serie de prácticas que a mí me gustan y consideraciones hacia la otra persona, y tiene por cada práctica hay una columna que es sí, me gustaría hacerlo, estaría dispuesta a hacerlo eventualmente, no lo quiero hacer, y comentarios o preguntas o lo que sea. ¿Y Entonces, como qué hay en esa lista, por ejemplo? entonces hay, por ejemplo, ciertas cosas empieza como de lo más suave a lo más intenso, a lo más personal, teniendo en consideración que lo que se interpreta por intensidad o suavidad también varía entre persona a persona. Claro. Pero, por ejemplo, hay categorías de sensaciones, o sea, te gustan los aromas agradables, te gusta la música, te gusta qué sé yo, caricias en el cuerpo. Yo me imaginaba que era como tipo, o sea, como ya directamente a la parte de, no sé, los golpes o No, cosas no, yo así. tengo todo eso, o sea, capaz que hay gente que sí. Claro, los azotes Claro, o... claro, después, por ejemplo, tengo una parte que tiene que ver con constricción. O ¿Y sea, eso qué es? con apretarte, Ok. con capaz que apretar el cuello, apretar ciertas partes del cuerpo, o apretar los muslos, o tirar el pelo. Después hay otra parte que tiene que ver con restricción. Eso, te puedo atar las manos, te puedo atar el cuello, te puedo atar con esposas, te puedo atar con cuerdas, te puedo atar las piernas, te puedo atar las manos entre sí, te puedo atar las manos a la cama. 500 opciones. Hay un montón de opciones, y ese detalle o falta de detalle también depende de tus gustos personales, de la otra persona, de que aquí está ahí. A qué le tienes miedo también, ¿no? Miedo, de qué nivel de detalle tú quieres llegar. Por ejemplo, hay personas que en su lista de consenso incluso te detallan qué tipo de cuerdas quieres que utilice. O sea, quieres que utilice cuerdas de algodón, de Bueno. sintéticas, de Ni sabía que yute, había de diferentes. colores, o etcétera. Después tengo un apartado, por ejemplo, de azotes, que sé yo, te puedo utilizar fusta, ¿en qué parte del cuerpo? Puedo utilizar flogger, puedo utilizar látigo. Después hay un apartado de penetración vaginal. Bien. O sea, ¿qué te puedo penetrar? ¿Con la mano, con un dedo, con dos, con tres, con cuatro, con Eso también se un pregunta. vibrador, con un... o sea, tú puedes preguntar lo que quieras. Bien. Entre más... Hay un cierto equilibrio también, o sea, entre más detalle es mucho mejor porque tienes una visión más amplia sobre los gustos de la otra persona, y en general esta lista de consentimiento nunca es completa, o sea, nunca abarca todas las cosas que uno pudiese hacer, Debe ser difícil, porque claro. son inacabables. Claro. Entonces, porque eso también va según la relación que uno vaya desarrollando con esa persona y los gustos de esa persona, qué otras cosas más se pueden hacer de ella. Entonces es más como el inicio de una conversación, y sirve como para establecer una base de qué cosas le gustan a la otra persona, qué cosas me gustan a mí, más importante, qué cosas no le gustan. Yo tengo otro apartado de penetración anal, tengo otro Y apartado ahora que dijiste lo de la penetración, creo que otra duda frecuente que me llegó es que si siempre que se sesiona necesariamente termina en sexo. O sea, la gente como que está como muy vinculado, o sea, se asume que sí, Claro, pero no. no tiene nada que ver. En mi caso, yo usualmente cuando hago BDSM es como un complemento de mi vida sexual. Bien. Entonces, usualmente, cuando yo hago BDSM con alguien, hay un componente de sexo. Es como la previa, que la gente puede darse besitos y caricias o alguna cosa más, pero tú haces BDSM. Sí y no, porque en realidad el BDSM o sea, lo puedes hacer como previa, si Bien. es que utilizamos, Suena si es que utilizamos así el concepto. como me lo imaginaba. Si es que utilizamos el concepto, o sea, podéis como hacer un montón de cosas antes y después que siga la parte de coito y está, ya. Está. Se puede. Bien. Está bueno también. Pero usualmente o como a mí en lo personal mucho me gusta practicarlo, es que distintos aspectos del BDSM se permean a distintos aspectos del guión sexual. Bien. Entonces, una cosa interesante también que te permite esto es ampliar ese guión, por decirlo así, Que viene bárbaro para todos. que viene genial. Te permite cambiar el orden de las cosas, te permite... que esto también es algo que siempre digo, o sea, hay un montón de cosas que son propias del BDSM, pero que no debiesen ser exclusivas del BDSM. Como el hecho de no seguir el típico guión que uno sigue siempre, o el alterar el orden, o mata la pasión de o volver todas las atrás, o hacer otras cosas, o prolongar un montón de etapas que uno a veces apura naturalmente o inconscientemente cuando tiene sexo. Vas directo a la Entonces, penetración. va como directo, que... claro, ahí 3 cucharadas y a la papa, como Ahí se va. dice en Chile.
que ya un poquito y ya vamos, Claro. vamos a lo bueno. Pero lo interesante, o una de las cosas que mucho me gusta del BDSM con respecto al aspecto sexual, es que por un lado te permite alargar la experiencia sexual muchísimo sin que se torne aburrido, que a veces puede pasar Claro. también que uno está ahí mucho rato pero uno se aburre. Que A puede las pasar mujeres también. sobre todo les pasa. Claro, entonces esto permite prolongar la experiencia sexual horas sin que sea aburrido. O sea, horas te estoy hablando 3-4 horas, fácil. ¿Cuánto dura promedio una sesión de BDSM? Puede durar desde 15 minutos hasta 3 horas. 3 horas, terminas extenuado. Sí, sí. O qué sé yo, o menos, o 2 horas, o 1 hora y Claro. media, o lo que sea. O sea, pero... Y es algo, y es o pudiese ser un proceso o una sesión en donde uno constantemente está sintiendo distintos niveles de placer, de forma constante, y de otras sensaciones, o sea, ya sea que apoyen el placer o incrementen el placer que uno está sintiendo, o sean otras cosas que son tanto o más disfrutables que el propio placer sexual. Entonces, que eso es otra cosa, que uno muchas veces abarca la experiencia sexual desde el puro placer sexual. Y hay un montón de otras sensaciones y emociones que se pueden generar, no solamente en el cuerpo, pero en lo psicológico, que pueden ser tanto o más placenteras o más intensas que el propio placer sexual. Cuéntame una, por ejemplo. Por ejemplo, algo que a mí particularmente me gusta usar mucho, que es muy entretenido, que es muy interesante, es jugar con la expectativa de la otra persona. Eso a mí me fascina, en el sentido de que y esto justamente no tiene nada que ver ni con el dolor, ni con pegarle a alguien, ni con restringirla, ni con atarla, que son todos elementos que se pueden utilizar para jugar con esa expectativa, pero que no es necesario tenerlos como para poder hacerlo. Por ejemplo, un par de ejemplos como bien bobos y simplistas, Bien. pero que ilustran a lo que me refiero, es que, por ejemplo, cuando yo voy a iniciar una sesión, una de las formas en las que me gusta iniciar una sesión es tener todos los implementos como puestos, ordenaditos, pues porque soy enfermo del orden también. Entras y... Entonces, está la habitación, si es que vamos a sesionar en la habitación, y tengo un mueble que es relativamente largo, que está al costado de la cama, o en la misma cama, capaz si estoy en otro lado, o en algún lugar, dependiendo del lugar en donde esté, pero tener todos los implementos que yo pudiese llegar a utilizar ahí desplegados. Bien. Entonces, ya el hecho de que la persona entre y los vea, Te causa algo. ya te produce algo. Claro. Ya te produce algo. Entonces, otro aspecto que también es bastante sencillo, por decirlo así, porque todo esto del Son BDSM detalles. son sutilezas, más que detalles, son sutilezas que te marcan muchísimo la diferencia. Por ejemplo, pedirle a la otra persona que se desnude y que se arrodille y te espere. Entonces, eso también, ese desnudarse físicamente, te pone como en un rol de sumisión con respecto a la otra Claro. persona y te pone vulnerable física y psicológicamente. Entonces, esa vulnerabilidad física y psicológica te acrecenta las sensaciones. O sea, uno está más perceptivo, y esto todos los hemos experimentado cuando... Hasta el corazón. Exacto, se te acelera un poco más. Todos lo hemos experimentado en qué sé yo, cuando tenemos un poco de pánico escénico o ese tipo de cosas, que estamos más receptivos a los detalles y a las sensaciones. Entonces, si uno está en un contexto de confianza con la otra persona, tú puedes sentir todas esas cosas y ese acrecentamiento de la percepción y poder disfrutarlo. Pues si tú estás en un contexto en donde no tienes la confianza, vaya a sentir todo eso, vaya a sentir angustia, miedo, Claro. no lo vaya a disfrutar, lo vaya a pasar mal. Claro, eso creo que es importante como la aclaración, ¿no? Porque estás ahí bajo tus propios términos también, Exactamente, ¿no? Que creo que es exactamente. lo que hace que como que dar la vuelta a las cosas, que es volverlo disfrutable. Exactamente, o sea, tú sabes que la otra persona, a pesar de tú estar en una situación vulnerable emocional y físicamente, la otra persona no te va a hacer daño, Claro. realmente, a no ser que quieras. que te haga daño, pero Que lo hayas en el pedido sen- previamente. Claro, pero en el sentido de que no te va a hacer un daño malo. Ahí va. ¿Ah? Un daño que te vaya a hacer pasarlo mal. Cosas de ese estilo. Entonces, o mismo, por ejemplo, el hecho de
yo ya tomar un implemento que la otra persona sabe lo que se siente, el hecho ya de tener, por ejemplo, un látigo en la mano o una fusta en la mano, ya le produce sensaciones a la otra persona sin que yo ni siquiera la llegue a tocar con ese implemento. Entonces, incluso el hecho de utilizar un implemento que potencialmente te puede hacer muchísimo daño físicamente, pero utilizarlo para acariciar, te produce también un montón de sensaciones intensas, claro, con cosas muy suaves. Entonces, por ejemplo, tener una navaja en la mano, pero utilizarla para acariciar, claro, te produce esa mezcla de claro, miedo y adrenalina, pero que lo estás pasando bien, pero que te están acariciando, pero entonces todo como revuelto y a veces, y al principio suele ser confuso, pero está bueno, pero lo disfrutas porque estás con una persona que confías. Claro. Entonces, todo ese juego de expectativa a mí me gusta mucho. Por ejemplo, también algo que hago usualmente, que es muy entretenido también, es a veces cuando hago juegos de impacto o cosas así, a veces generar un ritmo, sí, en los azotes, y que la otra persona se acostumbra incluso a ese ritmo. Ya sabe que viene. Hasta que lo está disfrutando. Y parar. Y va más duro. Y dejarla, o incluso el último no viene. Entonces la otra persona queda ahí como... Y después capaz que alguna caricia o alguna otra cosa, no solamente variación en ritmo, pero variación en intensidad. Es lo mismo que, es algo que también siempre comento, es lo mismo que cuando uno escucha música o ve una película o va al teatro, que si tú escuchas una canción que constantemente siempre tiene el mismo ritmo, a no ser que te guste mucho ese ritmo, pero ya sea un ritmo lento o un ritmo rápido, a veces no es tan disfrutable como algo que tiene... la música de por sí tiene esas variaciones de ritmo. Sí. A pesar de que sea un estilo o un algo, hay momentos de silencio, hay momentos de más volumen, hay momentos de más pasividad, hay momentos que son más rápidos, hay momentos que son más lentos, y eso es lo que te hace disfrutar. Si fuera la misma nota, en el mismo ritmo, durante 5 minutos, te ponís un ataque. Entonces... que eso es lo que usualmente nos pasa, a veces inconscientemente, en el aspecto sexual y en la vida en general. Que claro, vamos por un mismo ritmo, ya sea por lo conocido, por lo que sabemos, o por lo cómodo, o por la facilidad, o porque no sabemos que hay otro ritmo, u otro tono, u otra forma de hacer música o de tocar. Entonces, parte de la gracia para mí del BDSM es que te propone un montón de otros herramientas y variaciones y variedades y aspectos. ¿Cuál de estos implementos que mencionaste es tu favorito? ¿Con cuál te gusta jugar más? ¿Puedo mostrar? Puedes mostrar. Ay. Hay un montón de implementos. Tengo un top 3. A ver, el top 3. Lo disfruto mucho. Ay. Este es el que más suele llamar la atención, pero que no está dentro de mi top 3 porque no lo puedo usar en todos lados siempre necesariamente, pero está bueno el látigo. Pero usualmente el kit minimalista, esto no le va a sorprender. El kit minimalista tiene cuerdas. Bien. Me encanta mucho usar cuerdas. Yo te he visto usarlas de formas bastante interesantes porque como que lo primero que se me ocurre cuando las veo es la restricción, como lo típico, ¿no? Te ato las muñecas y te ato las muñecas a la cama, pero particularmente una de las gracias de las cuerdas, o algo que a mí me gusta mucho, es la versatilidad que tienen las cuerdas. Las cuerdas te sirven para restringir, para hacer esposas, para atar las piernas, para hacer collares, para hacer arneses. La vibración que haces con la cuerda. Claro, puedes utilizar las cuerdas para hacer estimulación genital directa, ya sea con roce, con vibración, que eso me encanta. Y es algo que también suele sorprender mucho a la gente, porque no utilizamos las cuerdas de esa forma. Es muy creativo, sí. Es como, no sé, te voy a poner un ejemplo ridículo, pero es como usar una heladera para producir placer sexual. Claro. No es algo que uno tenga en la cabeza. Entonces... Es algo que te sorprende. Por eso está en el top 3. Este está en mi top 3, sí. Incluso está en mi top 1. Si solamente tuviese que escoger una cosa, son las cuerdas. O sea, es el amor verdadero. Es el amor verdadero, sí. Y son fáciles de transportar y con 1, 2, 3 cuerdas se pueden hacer
Se pueden hacer un millón de cosas con poquitas cuerdas. Con 2 o 3 ya es suficiente, con una incluso. Después está que me gusta mucho, que es un flogger. Y el flogger, particularmente, te permite también mucho rango de sensaciones. O sea, puedes utilizarlo mucho para acariciar, que en general, o sea, todos los implementos, y esto es algo que también siempre digo, uno dice de tener la capacidad o la destreza, o como le quieras decir, de que con todos los implementos uno dice poder utilizarlos para acariciar o para producir sensaciones más intensas o dolores más agudos, si es que se quiere llevar más al extremo. Bien. Entonces, incluso muchos implementos se les puede dar un uso que puede ir mucho más allá del uso evidente. O sea, por ejemplo, algo que a mí me gusta mucho hacer, sobre todo con la fusta, más allá de utilizarla para azotar, es utilizarla para dirigir a la otra persona. O sea, utilizarla para indicar, para moverle sutilmente los brazos y que se coloque en cierta posición, o hacer que se siente, o se arrodille, o se ponga de pie, o se mueva de cierta forma. Entonces me gusta mucho poner la fusta en la boca de la otra persona, como que es también como un símbolo como de sumisión y de espera, y que es algo que a mí me gusta mucho y que es muy intenso también para la otra persona, no para todas las personas como todo, pero en general es algo que es disfrutable. Las cuerdas también se pueden utilizar como forma de mordaza, que también está muy bueno. Pero el flogger es capaz que un poco más versátil en ese sentido, porque te permite azotar y generar otras sensaciones como por la libertad que da las distintas terminaciones del flogger. Y el otro que está en el top 3 A ver. es... que este es más, o sea, A ver, quiero ver uno. Este es más normal. Un juguetito. Es un juguetito, Varios juguetitos. pero es particularmente. Un vibrador que tengo que me gusta mucho, está un poco con pelusas. Siempre lávenlos después de utilizarlos y antes de utilizarlos, y cárguenlos siempre, porque ha pasado que cuando uno lo va a usar y no tiene batería, o se apaga en la mitad del asunto. ¡Qué bajón! Horrible. Carguen sus vibradores, por favor. O sea, si se les olvida todo lo que hablamos hoy, recuerden que carguen sus vibradores los viernes de noche. Entonces, claro, porque esto también me permite, varias cosas, pero la estimulación genital directa que provee el vibrador, entre otras cosas, ayuda a elevar de forma muy fácil Claro. la excitación sexual de la otra persona, lo que me permite jugar más, o de forma más intensa, porque entre mayor excitación sexual, mayor tolerancia al dolor. Entonces yo puedo hacer cosas sin que le duela a esa persona, porque tiene su umbral del dolor mucho más alto. Entonces yo puedo hacer cosas por debajo de su umbral del dolor. Bien. Que además ayudan a la hipersensibilización del cuerpo, que eso es otra cosa que también, con lo que también me gusta jugar mucho, tratar de llevar el cuerpo y la mente también, que se le quiere, a un estado de hipersensibilidad extrema. O sea, a tal punto en que uno pudiese acariciar suavemente a la otra persona, y con esa caricia la otra persona se puede deshacer en orgasmos múltiples. ¿Y antes le hiciste qué exactamente? Para hacer un montón de cosas. Estuviste ahí 3 horas ahí haciéndole cosas. Depende, qué sé yo, depende de la persona. Pero claro. En general es eso. O sea, por ejemplo, los azotes o los golpes se utilizan mucho para eso. O sea, el hecho de que cuando yo golpeo una zona, esa zona por ese golpe se vuelve más sensible. Hay un cambio en la velocidad del flujo sanguíneo. Entonces es igual que si cuando uno se pega pero te duele y te incomoda, esa zona queda más sensible, que eso es una respuesta fisiológica del cuerpo y neurológica también, para que tú cuides más esa zona porque está dañada, entonces no te puedes volver a pegar. Entonces, si eso se hace por debajo del umbral del dolor de esa persona, no le va a doler realmente, o sea, no le va a incomodar, lo va a poder tolerar, y a la vez esa zona se va a volver más sensible. Claro. Entonces después, cuando yo acaricie, esa persona lo va a sentir mucho más. Se va a excitar mucho más, le va a subir el umbral del dolor, entonces yo después le voy a poder pegar más fuerte sin que le duela, esa zona se va a poder sensibilizar mucho más, voy a poder acariciar y va a sentir más aún,
y ese ciclo se puede repetir y repetir y repetir y repetir y repetir y repetir constantemente, tanto dolor o placer como la otra persona tolere. ¿Qué es lo más extremo o que has hecho en una sesión? No sé si extrema es la palabra correcta porque también va a depender de la otra persona, ¿no? Y de lo que esté acostumbrado a hacer, pero como fuera de lo común, no sé cómo llamarlo. Tengo dos. La primera que la he hecho como varias veces, que es un juego con el que he estado experimentando este último año y medio. Chang, sale algo del bolso mágico de Dersein. Ay, los pinchos esos. Y esto es algo que también me compro en el supermercado. Son las pincitas de madera. Ahí va. Entonces, que estas pincitas son extraordinarias porque también son muy versátiles. Pero uno de los juegos que me gusta mucho hacer con las pinzas de madera es que, bueno, la pinza uno cuando la coloca en alguna zona, esa presión hace que esa zona también se vuelva más sensible. Bien. Entonces, una de las razones por la cual mucha gente disfruta de las pinzas en los pezones, por ejemplo. Okay. Porque claro, uno la coloca. Ay, no sé si disfrutaría mucho eso. Bueno, si queréis un truquito, porque estas aprietan bastante, pero si queréis que apriete menos, Son durísimas esas pinzas. le podéis poner un papelito doblado acá, Ok. para que no cierre por completo y eso va a hacer que Ya, apriete menos. sí. Igual, o sea, si En uno... los kits de BDSM, los que son básicos, te vienen unas que son regulables. Claro, exactamente. Porque todo esto también, recuerden siempre que depende del nivel de tolerancia de la otra persona. Todos tenemos niveles de tolerancia distintos, entonces eso es algo que siempre hay que tener en consideración. Y ojo que muchas cosas que al inicio pueden parecer, ¡wow! Esto es un montón. Después cuando uno practica una o dos cositas, después uno dice, eso no es tan. Y capaz que sí lo quiero probar. Entonces, un juego que está bueno es que uno coloca los palillos, digamos, por ejemplo, en los pezones y empieza después a colocar más palillos He visto a fotos. lo largo del cuerpo. Y, el primero va con un hilito. Bien. Después el segundo también, uno pasa el hilito y afirma o aprieta con el palillo el hilito y la piel. Okay. Después el hilito y la piel, y eso uno puede hacer un camino. Entonces, ¿qué es lo que uno hace después? Toma el hilito y saltan todos a la vez. Entonces... ¿Esa es la parte placentera? Sí y no, porque esa es como la técnica general. Okay. Una de las veces que lo hice, que fue de las más intensas, me preguntaste de las cosas más intensas que he hecho, el año pasado, justamente se hizo una play party acá, que una play party es una fiesta donde uno va a hacer BDSM con otras personas. Entonces, era en una casona muy linda y teníamos un living, una especie, con bastante espacio, unos sofás muy lindos y muy amplios alrededor y una mesa de centro cuadrada al medio, muy linda también, en donde estábamos sesionando con Cami. Bien. Y tenía a Cami ahí en la mesa, desnuda, atada, con un vibrador puesto, mientras había gente alrededor mirando también. Entonces, Bien. que eso aporta. Hay gente a la que le puede intimidar, hay gente a la que le puede exacerbar más los sentidos. Y la gente estaba ahí mirando, disfrutando, digamos, del espectáculo. Entonces, parte de la gracia fue hacer un montón de cosas previas de juegos de impacto, de restricción y qué sé yo, como para elevar el nivel de la excitación sexual bastante alta, para después recién de un buen rato, capaz que una hora o así, empezar a ponerle los palillos. Okay. De a poco. Entonces... claro, que ahí tu umbral del dolor está mucho más alto, claro. Entonces, y ya mismo el hecho de empezar a colocar los palillos, porque uno pudiese pensar, te coloco todos los palillos de una, pero también está bueno jugar con ese proceso. O sea, coloco uno o dos y después hago otra cosa, te acaricio, cambio el ritmo, Claro. me pongo al otro lado, después te coloco 2 o 3 más, después hacemos otra cosa, y qué sé yo, porque eso también, mantener los palillos en el lugar,
te va acrecentando la sensación de sensibilidad en esa zona porque la presión es sostenida durante más tiempo. Claro. ¿Qué otra cosa? Hay mucha gente que lo que disfruta más que el hecho de tener los palillos es sacarlos, porque después te queda muy sensible, por eso usualmente o algo que es una técnica, digamos, bastante recurrente es apretar en los pezones a la otra persona, después soltarlos y acariciarlos o lamerlos. Okay. Va a sentir muchísimo más por todo esto después de la presión. Y si pueden, que esto es algo que también siempre digo, o sea, si pueden sincronizar el momento de sacar las pinzas en el exacto momento en que la otra persona está teniendo un orgasmo, ese orgasmo se multiplica por un montón, o sea, se vuelve muchísimo más intenso y profundo. Entonces, una vez que ya tenía puesto todos los palillos, que eran 15 por lado, que iban desde los pezones hasta los labios externos, y el hilito estaba acá abajo, amarré los 2 hilitos para poder sacar las 2 tiras a la vez. Sí. Parte del juego, y volvemos a esto de la expectativa, del juego con la expectativa, es el hecho de que yo le hacía pensar a Cami que iba a tirar y se lo iba a sacar, pero no lo hacía. Entonces era como, bueno... Tenía el alma en un hilo. Constantemente. Y eso lo perpetuamos durante media hora o algo así. O sea, en donde tuvo todos los palillos puestos hasta antes de que se los sacara. Toda esa resistencia también. Esos 20 minutos, 30 minutos fue de juego psicológico en el sentido de ahora sí, ahora no. Y mover la mano, hacer que se los voy a sacar, pero soltarlo en el último minuto. Y lo interesante fue que también la gente que estaba alrededor mirando empezó a compenetrarse tanto con el juego psicológico que mismo la gente estaba así y saltaban. Que sí. Entonces, hasta que al final, eso obviamente mezclado con otras cosas, otros juegos, cambios de intensidad y caricia y algún golpecito por aquí y por allá y cosas por el estilo como para prolongar un poquito más esa etapa. Hasta que en algún momento, sin decirle nada, sin avisarle, porque todas las veces que le hacía creer que lo iba a tirar, le avisaba, como para que se generara esa expectativa, hasta que cuando realmente se lo saqué no le dije nada, sino que simplemente se lo saqué. O sea, el orgasmo que tuvo esa mujer después de eso... Mundial. O sea... Le puedes preguntar después. Le puedes preguntar. Ya estuvo acá. No puede ser. Para la segunda vez le preguntas. Entonces, esa ha sido una de las cosas más intensas. Te hago una pregunta. Si vamos a sesionar y yo te digo, bueno, creo que me quiero animar a tal cosa y luego me arrepiento. Está perfecto, se puede. Puedo arrepentirme en el claro. momento, porque creo que es una cosa importante que me gustaría aclarar porque puede ser un miedo, ¿no? De decir, bueno, yo puedo ir con toda la voluntad y todas las ganas de experimentar todo lo que sea, que te pongan ese checklist. Y si luego no me gusta, me siento incómoda o me duele más de lo que pensaba. Claro, que puede pasar, o sea, ya sea que la persona esté empezando o que tenga años de experiencia, porque también todos tenemos días y días. Claro. Entonces, o por me puedo arrepentir. Sí, y por la razón que sea, capaz que te sentiste mal, capaz que te dolió más de lo que te dolía generalmente, o capaz que da lo mismo igual. Estoy ovulando, estoy menstruando, cualquier cosa y estoy más sensible. Claro, no importa, y la razón da lo mismo, o sea, parte de la confianza, gran parte de la confianza que tiene la persona sumisa hacia la persona dominante es eso, o sea, si es que yo le digo no, ya sea diciéndole que no, diciendo rojo, diciendo la palabra de seguridad o lo que fue, de la forma que hayamos acordado, sí. Es que si yo le digo en algún momento que tiene que parar o que tiene que detenerse o se acabó todo, o variar la intensidad o bajar la intensidad, yo confío en que la otra persona lo va a hacer. Y mismo yo como dominante confío en que si es que llega ese momento, la persona sumisa me va a decir. Claro. Porque eso es otra cosa. O sea, yo como dominante, en sí yo tengo que estar muy atento al lenguaje corporal de la otra persona. Porque esa es una responsabilidad que yo tengo, o sea, es alguien que puso su integridad física y emocional y psicológica para que podamos sesionar y disfrutar. Entonces es una responsabilidad constante y es un cuidado constante y una atención constante que yo tengo que tener hacia la otra persona. En general, el lenguaje corporal te da prácticamente toda la información que uno necesita con respecto a si es que la otra persona está disfrutando o está pasando mal. Bien. Sobre todo si es que uno ya se conoce con esa persona. Pero, de todas maneras, hay cosas que necesitan ser dichas de forma explícita. Claro, te pasa en el momento y es como un... Exacto. No, entonces yo tengo que confiar también en la otra persona en que si es que llega el momento de que se siente mal, por la razón que sea, da lo mismo, me lo va a decir.
y me lo va a decir en el momento. O, que también puede ser, si es que se da cuenta después que hubo algo que no le gustó, porque a veces pasa, Claro. que sé yo, cuando uno baja o después de que se termina o al otro día, capaz que uno se da cuenta, capaz que eso en realidad no. Te queda dando Me lo va a vueltas decir y como igual. O sea, si no me lo pudo decir en el momento porque realmente no se dio cuenta, cuando se dé cuenta me lo va a decir. Claro. Porque que eso es otra cosa que también es muy parte del BDSM, que nuevamente no debería ser exclusivo del BDSM, es ese proceso de devolución natural. qué falta que hace eso. Oye... O sea, naturalizar la conversación de que a veces puede ser inmediatamente... qué cambiamos, claro, qué a veces, mejoramos. a veces puede ser inmediatamente después, o puede ser al día siguiente, o ambas. Oye, qué sé yo, un mensaje al otro día. ¿Cómo estás? ¿Cómo te sientes? ¿Te duele algo? ¿Te molesta algo? ¿Estás bien? ¿Pasaste bien? ¿Disfrutaste? ¿Hay algo que no te haya gustado? Claro. De forma particular. ¿Hay algo que no te haya gustado de forma particular? No, qué sé yo, todo estuvo bien. O mira, ¿sabes qué? Esto capaz que lo podemos ajustar. O mira, en este momento particular sentí esto y si uno se lo conversa. Si eso se naturalizara, creo que tendríamos encuentros muchísimo más satisfactorios. Muchísimo más. Sobre todo creo que las mujeres que no ha sido como parte de nuestra naturaleza hacer esta evolución. Claro. Y no tomárselo de manera personal. Y no tomarlo de forma personal, Claro. porque nadie tiene por qué saber exactamente lo que te gusta o lo que no te gusta. Justamente. Y no asumir también que porque el hecho de que hicimos esto 10 veces y las 10 veces te gustó, la 11ª también te va a gustar. O que estuviste con 10 personas antes y a las 10 les gustó, resulta que a la 11 le Exacto. tiene que gustar también. Exacto. O sea, no significa que lo hagas mal o lo hagas bien, significa que, bueno, a unos les gusta y a otros no. Bueno, ahora vamos a la zona picante. Estas son preguntas, unas que hice yo y unas que me llegaron en la cajita de preguntas en Instagram, que a veces se pone complicado. ¿Tengo que responder cortito? ¿Me tengo que extender o...? Cortitas. Cortito, ok. ¿Frío o caliente? Frío. Esta de aquí, ¿qué es lo más arriesgado que has hecho en una sesión de BDSM? Si quieres, me puedes contar la que me contaste fuera de cámaras hace... La sesión de miedo que hicimos con Cami también y con 2 personas más. La atamos. Sesión de miedo quiere decir que a la persona le tiene que dar un poco de miedo. Claro, y obviamente o sea, poder disfrutar de ese miedo, no es como hacerla sufrir al pedo. O sea, es lo mismo igual que cuando uno también controla determinada cosa que te produce miedo, tirarte en paracaídas o tirarte en bungee o cosas por el estilo, que uno sabe que igual no te va a pasar nada. Entonces eso te permite, esa seguridad de que no te va a pasar nada, te permite disfrutar de esa sensación de miedo extrema y que te produce también otro montón de cosas asociadas. Perfecto. Entonces la teníamos colgada de cabeza y fue una sesión en donde teníamos una batea de agua abajo y le hacíamos creer que o sea, que literalmente también la soltábamos de pronto. Estaba amarrada de cabeza. Claro, y la hacíamos caer de pronto, sin que se pegara en la cabeza en el suelo, pero que metiera la cabeza en el agua y tenerla ahí, que sé yo, con los ojos vendados. No, yo esa no podría. Pues lo pasó tremendo, así que pasó bárbaro. Hay para todos los gustos. Sí, después nos reímos un montón. Ok, tu fantasía sexual por cumplir. Uy. Estuvo difícil esta. Ya has cumplido todas. No. Siempre hay cosas. Siempre hay cosas que para se puede hacer. Sí, más que fantasía por cumplir, algo que me gustaría seguir explorando mucho más es sexo con suspensión de shibari. Que está muy bueno, muy bueno. ¿Cómo funciona eso? Porque me da mucha intriga. O sea, ¿en qué momento es como la penetración? O sea, ¿terminas de hacer la figura, se le dice? Pues sí, la pose puede ser. Pasa que también, o sea, todo lo que sea atar a la otra persona con cuerdas o el movimiento corporal, las transiciones, todo eso te puede producir un montón de sensaciones. Suena divertido. Es muy divertido. Puede ser muy relajante también, si es que uno lo hace como una forma de meditación, también se puede. Puede ser muy erótico dependiendo de la posición, dependiendo de la exposición, la ropa, por dónde están las cuerdas o la falta de ropa y qué sé yo, por la misma restricción. O sea, ya el hecho de que a ti te aten las muñecas y te aten las muñecas a la cama y tener sexo así o tener penetración así te puede volar la cabeza. O sea, estar completamente atada y suspendida y hacer penetración así en esa circunstancia es hermoso. Entonces eso es algo que me gustaría seguir explorar muchísimo más. Bien, pero alguna vez ya lo hiciste. Eso suena algo muy entretenido. Algo que suena bien.
¿Alguna fantasía que hayas cumplido y que te haya dejado pensando en eso sin parar? La primera vez que hice un trío con BDSM en donde ninguna de las dos chicas era mi pareja. Te Eso, te sí, mató. sí. Eso estuvo, aparte que fue como toda una cuestión de tiempo y de generar confianza con Y las otras ahí- personas y de... ¿Las dos eran sumis? Sí, o sea, ¿O en cómo realidad iba? ahí el formato era de que yo era dominante, había otra persona que era switch, Ok. y otra persona que era sumi, y que era sumi y además era brat. O sea, que Ok, perfil- para aclarar, switch es que puedes cambiar entre Claro, dominante y switch sumi. es que hacen los dos roles, Ok. dominante y sumi. En ese caso cambiaba su rol de dominante y sumi según la persona y en la misma sesión. Ok. Y la persona que es brat es un tipo de sumi que le gusta ofrecer resistencia. Ok. Entonces es yo o las domino a las dos o yo te domino a ti y te digo cómo tenés que dominarla a ella. Ok. Y la otra persona además, la que es sumi, te ofrece un poco de resistencia. Ok. Entonces eso estuvo muy entretenido. Estuvo muy bueno. Todo un desafío, además. Sí, es fácil. ¿Cuál es la práctica que más disfrutas y lo que disfrutas más hacerle a una sumisa? Las sutilezas psicológicas que tienen que ver con el juego de la expectativa. Lo que me contabas al principio. Genial. ¿Sesionas con hombres también? Lo he hecho, pero no es usual. Soy más heterosexual, sí, Profesional. mayormente. Pero si he sesionado con hombres también es muy entretenido. Sí. Y he sesionado con hombres también que son muy masoquistas. Entonces el aspecto de Les los, gusta de los el juegos dolor. de los juegos de impacto y del disfrute que sienten con el dolor intenso es muy alto y es muy entretenido también esa dinámica. Está muy bueno. Y también tiene que ser como dominante o una experiencia totalmente diferente el realmente infligirle dolor a alguien, ¿no? Sí, es otra experiencia. Y es algo que también uno tiene, es algo de lo cual uno se tiene que cuidar mucho como dominante, porque uno pudiese entrar en un frenesí, porque no entra, que si yo, en un ritmo, Claro. y si a la otra persona no le duele, o sea, uno siente como esa, que si yo, le pasa, por ejemplo, a la Ese gente challenge, claro, ese a mí desafío. me pasaba, por ejemplo, cuando hacía artes marciales o cuando uno corre o qué sé yo, que uno a veces entra como en este segundo aire o en este high de frenesí, que claro, uno capaz que no se puede dar cuenta de que realmente le está haciendo un daño mayor al que Claro. uno le debiese hacer a la otra persona. Y la otra persona le puede pasar también, o sea, hay un concepto que se conoce como subspace, Ok. en donde la persona sumisa entra también como en Un trance. en un ¿qué? trance, es exactamente esa es la palabra, entra en un trance en donde también esa persona se puede estar dejando que le hagan daño más allá de lo que debiese sin darse cuenta. Oh, Entonces y ahí- es algo de lo que es algo de lo que hay que cuidarse muchísimo. O sea, no es algo que te vaya a pasar cuando uno Claro. empieza, pero sí te toca de que lleváis mucho tiempo y que hay mucha confianza con la otra persona y que hay mucha resistencia también de ambos lados. Es algo que pudiese pasar y es algo con lo que hay que considerar y tener cuidado. Claro. Ah, nunca había escuchado de eso. Bueno, tríos te iba a preguntar, Sí, he pero ¿algún consejo para los que quieren intentar? Una de las preguntas que más me llegan a la página. Ah, eso está bueno. Yo recomiendo varias cosas. Primero, decirlo, o sea, comentarlo, así como comento que quiero ir no sé, a visitar la Patagonia o quiero ir a Disney World. Me encantaría hacer un trío. ¿Sabes que estoy buscando? Me gustaría hacer un trío y que me gustaría ir a visitar Disney o lo que sea, porque la gente sepa, qué sé yo, y capaz que en esas Hay conversaciones... más gente en la misma que Claro. uno de la que uno pensaría. Exactamente. Mucha gente. Mucha gente. Y están todos en el mismo toque. O sea, Ahí va. mucha gente quiere, pero tiene ese miedo de que Nadie no lo lo quiere dice. decir. Entonces, Porque no nos enseñaron a hablar de sexualidad. exactamente. Entonces, y no está mal decirlo, o sea, qué sé yo, y capaz que te encuentras con uno con la sorpresa, que si lo empiezan a hablar, ya sea lo de querer hacer tríos, o de Termina querer hacer pasando en ese BDSM, momento. termina pasando en ese momento porque lo hablaste y te encontraste con alguien más. Ahí va. Lo otro es que está bueno también, capaz que ir a algún club swinger o algún lugar en donde ya la gente esté dispuesta o predispuesta a ese tipo de experiencia. Ok. Que a veces no necesariamente uno tiene que tener sexo en el mismo club swinger, pero uno conoce gente que tal vez uno puede quedar para después o para Ah, está salir, bueno, conocerse. Eso es otra cosa. Hay veces que puede darse espontáneamente y salió maravilloso.
A veces uno igual como cuando tiene una cita, sale y que si yo comparte un trago, sale a comer o que si yo algo y después uno llega a la casa y veremos qué es lo que pasa. Bien. Eso es otra cosa. Claro. Otra opción también es capaz que meterse en la comunidad BDSM o la comunidad de Shibari, que uno Que tiene... Está más abierta la mente. En general uno tiene una perspectiva de sexualidad un poco más abierta y uno pudiese estar más propenso a ese tipo de cosas. Pero en general es eso, hablarlo y comentarlo. Perfecto. ¿De día o de noche? De día. Mira. ¿Planificado o espontáneo? Ambas. Las dos creo que tienen, bueno, para sesionar tiene que ser replanificado y Algunas- termina siendo bueno. Sí, hay cosas que se planifican mucho más al detalle, hay cosas que pueden ser mucho más espontáneas, también va dependiendo de... Y que sí, igual como el sexo con la vida en general. Hay viajes de vacaciones que uno planea un montón, hay viajes que salen espontáneos y Salen buenísimos. ambos tienen lo suyo. Entonces, cosas que, por ejemplo, voy a hacer por primera vez o que son más sofisticadas o que son más complejas, requieren una planificación un poco más al detalle, digamos, y que la otra persona lo sepa. Pero hay otras cosas que pueden ser mucho más espontáneas que también están buenas. O sea, a mí me gustan las dos. Una palabra que te defina. Optimista. Muchas gracias por venir. Muchas gracias a ti por invitarme y muchas gracias a la gente que tiene real interés y curiosidad en todo. ¿Dónde te pueden encontrar para tus redes sociales? Bueno, en Instagram, @dersein.art, en YouTube, youtube.com/dersein.art, en Patreon, patreon.com/dersein.art y en mi blog en www.dersein.art. Ahí estoy. Ahí está toda la información, están las historias, están los videos, los tutoriales, las fotos, todo lo que no se puede publicar en redes sociales, que está muy bueno. Ahí está todo. Vamos a tener que hacer un taller con este señor. Cuando quieran. Muchas gracias, nos vemos la próxima.